Los precios subieron el año pasado en Castilla y León un 6,5%. Es el dato que ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Es un incremento mayor al que han experimentado los precios en el conjunto del país. En España subieron de media un 5,7, es decir, casi un punto menos. De hecho, somos la segunda comunidad autónoma donde más se incrementaron los precios el año pasado, solo por detrás de Castilla-La Mancha. Hola, ¿qué tal? Y aunque los precios moderan su ascenso, en diciembre el IPC también se incrementó. Es verdad que mínimamente, solo una décima, pero se trata de una subida en todo caso. Por cierto, que hoy en el análisis vamos a hablar de la rebaja del IVA. Ya saben que entró en vigor el 1 de enero y hoy nos preguntamos si lo han notado y cómo está repercutiendo en distintos sectores, por ejemplo, en los supermercados y en los productores de pan. Tendremos a los representantes de unos y otros. Y muy pendientes de ese presunto caso de violencia de género ocurrido esta madrugada en Zamora. Un hombre habría agredido a su pareja con un arma blanca. Ella ha resultado herida leve y él ha muerto porque acto seguido él se habría suicidado al precipitarse desde un tercer piso. Nuestros compañeros de Zamora nos van a contar la última hora. Y escucharemos reacciones a las medidas antiaborto que anunciaba ayer el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que además ha aclarado que esas medidas están consensuadas con la Consejería de Sanidad, que a última hora de ayer emitía un comunicado defendiendo que no hay ningún cambio. También estaremos en el 199 aniversario de la Policía Nacional. Hoy lo celebran con actos en distintas provincias de Castilla y León. Estaremos concretamente en Palencia. Y a las puertas del fin de semana volvemos a la campa de pingüinos en Valladolid, aunque aún faltan muchos por llegar, ya se nota el ambiente motero allí. Todo esto y mucho más ahora aquí en Está Pasando. Pues vamos a empezar por esa noticia que saltaba esta misma mañana, esa supuesta agresión machista a una mujer ocurrida en Zamora. Ella ha resultado herida y él ha muerto tras caer desde un tercer piso. Eduardo. Sí, es noticia de última hora, Pilar. De momento lo que sabemos es que el hombre ha muerto después de tirarse desde un tercer piso. Acababa de agredir presuntamente a su pareja con un arma blanca. Ella ha resultado herida leve en las manos. Se habla de un posible caso de violencia machista, aunque no constaban denuncias previas. Tiene más datos en Zamora, Martina Carrión. Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la madrugada, que fue cuando se dio aviso al 112 de que había un hombre en actitud muy agresiva en uno de los pisos que tengo a mis espaldas. Cuando aquí llegaron los agentes de la policía, ya se encontraron con que el presunto agresor, un hombre de unos 58 años, se había tirado por una de las ventanas y estaba en el suelo ya fallecido. Podemos hablar de un presunto caso de violencia de género porque sí, su pareja con la que vivía tenía heridas de arma blanca en las manos, pero no hay todavía declaración de esta presunta víctima y tampoco hay resultados de la autopsia del hombre fallecido, cuyo cuerpo se ha trasladado al anatómico forense de Zamora. De momento, muchas preguntas en el aire porque también se puede hablar o se ha hablado en algún entorno de la investigación de un posible brote psicótico. Seguimos también a la espera de tomar declaración a la víctima y esa es la situación que nos hemos encontrado esta mañana. Son hechos que es verdad que en Zamora no son muy normales y, por supuesto, pues estamos haciendo todo lo que podemos a la máxima celeridad para averiguar qué es lo que ha pasado con esa actitud. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de esos avances de esa investigación. En un día en el que también hemos conocido el IPC, con el que cerró el año pasado, 2022, la inflación en nuestra comunidad sigue siendo la segunda más alta de todo el país. En diciembre, el índice de precios de consumo subió 2 décimas en el conjunto del país. La tasa interanual se situó en el 5,7% frente al 6,8% de noviembre. Aquí en Castilla y León, el IPC subió 1 décima y se situó en el 6,5% respecto al año
anterior, en noviembre, fue del 7,8%. Somos, por tanto, la segunda comunidad autónoma con un mayor aumento del precio de la cesta de la compra. Y esto que están viendo aquí es lo que más ha subido y bajado en un año. Los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 17% más caras. La vivienda moderó su precio un 2,2%. Y también les contamos que siguen las reacciones al protocolo para embarazadas anunciado ayer por el vicepresidente de la Junta. Los médicos deberán ofrecer a las mujeres atención psicológica, ecografías 4D y la escucha del latido fetal entre las 6 y las 9 semanas, aunque no quieran seguir adelante con la gestación. La Consejería de Sanidad aclara que no hay cambios, que la escucha del latido se mantiene a partir de la semana 12, la ecografía en 4 dimensiones en el último trimestre y la atención psicosocial a quien le haga falta, todo ello siempre bajo petición médica. La ministra de Sanidad ha dicho que no permitirá ningún retroceso en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La vicepresidenta Calviño acusa a Vox de ser comisario de la virtud de las mujeres y también acaba de referirse a esto otra ministra, en este caso la de Educación. Estas medidas lo que suponen realmente es un recorte claramente hacia los derechos de las mujeres. Y ahí siempre vamos a estar enfrente del Partido Socialista, porque no vamos a permitir ni un paso atrás en la lucha frente a la igualdad con la mujer. Por cierto que Sanidad en Castilla y León ha informado hoy de que ha reducido en 21 días la demora media para una intervención quirúrgica. En el último trimestre de 2022 fue de 123 días frente a los 144 del año anterior o los 152 de hace 2 años. 10 de los 14 hospitales de SACIL tienen demoras por debajo de los 100 días y 4 registran cifras superiores a esa media regional de 123 días. El número de pacientes en espera estructural se ha situado al acabar el año 2022 en 33.967. Y ahora sí, las Cortes de Castilla y León pueden tramitar la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad, subsanado el error de PP y Vox en la votación de diciembre. En el pleno extraordinario de ayer, a los votos favorables de ambos partidos se unieron los de PSOE y UPL Soria Ya, mientras el grupo mixto se abstuvo. La norma se tramitará por el procedimiento de urgencia que reduce los plazos a la mitad. Aún así, toda la oposición reprochó ayer la actuación de los dos socios de gobierno y del presidente de las Cortes, al que pidieron su dimisión por incumplir el reglamento cuando en el último pleno del año pasado suspendió la sesión durante las votaciones. Y también estamos pendientes de que la candidata ganadora de las primarias de Ciudadanos comparezca en rueda de prensa. Ya sabemos que ha sido Patricia Guas. Estamos a la espera de que esa nueva presidenta de la formación naranja haga sus primeras declaraciones después de vencer en las primarias. Mientras tanto, les contamos que cuando se cumple un año de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, su familia ha difundido un vídeo con el que llama a impulsar la investigación y en el que han participado varios rostros conocidos. Justicia para Esther, ya. Justicia para Esther, ya. Justicia para Esther. Justicia para Esther. Que las malas acciones no queden impunes. El día 15 Paula de enero, Echevarría o Rosa López aparecen en estas imágenes que recuerdan que un año después aún se desconoce quién fue el autor de la muerte de Esther. La instrucción del caso ha dado 6 meses más a la Guardia Civil y este domingo vecinos y familiares han convocado una manifestación a la 1 de la tarde en Valladolid, a la que asistirá también la madre de Marta Calvo, la joven asesinada en 2019 en la provincia de Valencia. Y hoy, 13 de enero, se cumplen 199 años de la creación de la Policía Nacional. En Madrid, el ministro del Interior preside un acto conmemorativo y aquí en Castilla y León también se celebra este aniversario en varias ciudades. Nos vamos hasta Palencia con Alba Míguez. Alba, buenos días. Sí, la Policía Nacional está de celebración justo aquí en Palencia. Está a punto de comenzar esos actos conmemorativos. Una forma de mirar al pasado, pero también de mirar con esperanza al futuro. Es una fecha muy importante y estamos con el comisario de la Policía Nacional aquí en Palencia. Honorio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, importante celebración hoy para la Policía Nacional, no solo de Palencia además, ¿verdad? Sí, en primer lugar daros las gracias por acudir y efectivamente el día es un día de celebración para toda la Policía Nacional en toda España y como Cuerpo de Seguridad del Estado celebramos hoy el 199 aniversario de la creación de la Policía General del Reino
en 1824. Honorio, rápidamente, no sé cómo ha cambiado la policía en todos estos años, son muchísimos años, y sobre todo qué retos tiene la Policía Nacional de cara al futuro. Evidentemente, el devenir histórico desde 1824 hasta la fecha en la que nos encontramos, ¿no?, casi 2 siglos, ha habido muchos acontecimientos históricos que han ido haciendo evolucionar a la policía y adaptándose a la situación de cada momento. La Real Cédula lo que hace es crear un cuerpo único, civil, profesionalizado y urbano, como es la Policía Nacional, que son nuestras señas de identidad. Somos el cuerpo de seguridad del Estado decano en España y tenemos presencia en todo el territorio nacional. Los retos más importantes que tenemos pues están relacionados con el terrorismo, fundamentalmente yihadista, la delincuencia organizada grave, la ciberdelincuencia. Prácticamente hoy entre el 30 y el 35% de todas las denuncias que recibimos son delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin olvidar que tenemos pues el reto de la protección a las víctimas de violencia de género, doméstica, a los jóvenes, menores, mayores, la trata de personas, los delitos de odio y sobre todo la prevención y la protección de las personas, que es nuestro servicio más importante, el servicio de atención al ciudadano, que en Palencia, ya lo he comentado otras veces, en 2 minutos y medio estamos en el punto desde que se insta una llamada de auxilio o de demanda de protección, la Policía Nacional responde en un tiempo muy rápido y con ello mejoramos la prevención. Esta atención al ciudadano muy importante para la Policía Nacional. Importantes retos a los que tienen que hacer frente. Les acompaña hoy también el subdelegado del Gobierno en Palencia. Ángel, muy buenos días. Un día también para reconocer la labor, ¿no?, de todos los agentes. Por supuesto. Hola, buenos días. Es un día importante, junto al de la fiesta de la propia policía. El aniversario también es muy importante. Refleja una evolución en el tiempo, en la historia, que yo creo que es muy interesante de estudiar, la verdad, a lo largo de los reinados y de todos los procesos y circunstancias que han tenido este país, cómo se han ido modificando algunos aspectos de ello, pero bueno, manteniendo un nexo importante que yo creo que además, como ha dicho el comisario, de cara al futuro, planes estratégicos, que ya los ha relatado él, pero para mí es muy importante decir que la policía va a mantener siempre un valor de servicio, de servicio al ciudadano, por supuesto que eso no lo va a perder nunca. Pues ese servicio de labor de ayuda al ciudadano, importantes retos a los que tienen que hacer frente y bueno, pues muy presentes todos ellos hoy en este aniversario tan importante para la Policía Nacional. Les vamos a dejar que sigan con la celebración en un día tan especial para ellos. Simplemente añadir que se ha declarado el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional como un hecho excepcional de interés público y a partir del próximo año habrá diferentes actos, exposiciones, conciertos y demás que reflejarán la evolución de la historia de la policía desde 1824 hasta el 2024. O sea que además ya con la vista puesta en el año que viene, ¿verdad?, en esa cifra tan redonda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por acudir. Un saludo. Gracias, Alba, y enhorabuena al Cuerpo Nacional de Policía, que ya piensa, como ven, en ese 200 aniversario el año que viene. Bueno, hemos visto que la inflación moderó su ascenso al acabar el año, aunque en Castilla y León sigue siendo de las más altas del país. Las últimas medidas del Gobierno para hacer frente a la subida de los precios incluyen un paquete que afecta a la rebaja del IVA de algunos alimentos, incluso la supresión de este impuesto en ciertos casos. Entró en vigor hace unos días, al comienzo del año. Enseguida vamos a analizarlo en Está Pasando, pero antes, si les parece, vamos a acercarnos en directo al mercado, a Burgos. Eneca Moreno, buenos días, para ver si lo estamos notando en algo al hacer la compra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el mercado norte de la capital burgalesa. Este es un mercado tradicional que se encuentra en el centro de la ciudad y lo primero que tenemos que decir, además de lo que les vamos a contar respecto a la rebaja o desaparición del IVA, es que se nota la cuesta de enero. El mercado está muy tranquilo para ser una mañana de viernes, uno de los momentos de mayor actividad de la semana, y los comerciantes con los que hemos hablado hasta ahora nos dicen que se debe precisamente a la cuesta de enero. Se lo vamos a preguntar a uno de los más veteranos de este mercado, que ahora mismo se encuentra trabajando. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Les decía a nuestros espectadores que eres uno de los más veteranos de este mercado. ¿Llevas en este puesto 52 años más o menos, sí. Así que has visto muchas cuestas de enero y me imagino que algunos cambios en el IVA.
Este último cambio, esta rebaja que en el caso de las frutas y las hortalizas ha bajado del 4 al 0%, ¿se está notando de alguna manera? Hombre, un poquito sí. Ya te he dicho que es que, claro, lo que se compra €1, pues el 4%. Pero bueno, son 4 céntimos, 5. Bueno, menos es nada, ¿no? No está mal. Poco, pero bueno. ¿Estáis valorando los comerciantes positivamente esa medida? El problema que se encuentran al otro lado del mostrador es que no notan mucho ese cambio porque los precios en general sí han subido en origen, al margen del IVA. Bueno, hablamos del 4%, entonces no puede ser mucho. O sea, son 4 céntimos, 5, no más. José Ignacio, desde el punto de vista administrativo ha habido algunos perfiles profesionales que sí se han encontrado dificultades en el epígrafe a la hora de contabilizar, descontar este IVA. ¿Es tu caso? Nosotros de momento aquí no, porque nosotros lo del IVA va incluido en el precio, o sea que nosotros no nos cobran el IVA y tampoco le cobramos. Les decía a los espectadores hace un momento que el mercado está muy tranquilo para ser una mañana de viernes. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a enero y febrero, la cuesta de enero. A eso se debe. Siempre ha sido así, siempre. Pero la Navidad, ¿cómo ha sido en contrapartida? La Navidad muy buena. La gente ha consumido, ha gastado, sí. Así que nos quedan, independientemente del IVA, unos meses tranquilos, pero esto es tradicional. Siempre ha sido así. Yo llevo aquí desde niño y siempre enero o febrero, bueno, ha sido muy flojito. Pero es así. Muchísimas gracias por atendernos. La tranquilidad se ve a la cuesta de enero, eso sí que es una tradición. Tendremos que esperar un poco más para ver esa repercusión en los cambios del IVA. Gracias, Eneca, en directo desde Burgos. Pues ya ven que esa rebaja del IVA no hace que la cuesta de enero sea un poquito más suave. Pilar, ahora sí, en el tiempo del análisis, analizamos a fondo esa rebaja de los tipos del IVA en ciertos alimentos. Sí, Eduardo, esa era la opinión efectivamente que nos encontramos hasta ahora en ese mercado de Burgos. Hoy, 2 semanas después de entrar en vigor la rebaja del IVA, pues vamos a analizar qué repercusiones está teniendo. Y están con nosotros hoy Isabel del Amo, que es gerente de ASUCI, la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Isabel, gracias por acompañarnos una vez más. Y también está con nosotros Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua, que nos atiende por videoconferencia. Rubén, gracias por atendernos. A vosotros, ¿qué tal? Muy buenas. Y también aquí en plató está con nosotros Miguel Santos, que es el secretario general de la Asociación de Panaderos de Castilla y León. Miguel, gracias también por venir, que en alguna otra ocasión también has estado en el programa. Vamos a ver lo primero. Vamos a recordar en qué se traduce esa rebaja del IVA y a qué productos afecta. Eduardo, cuéntanos. Sí, Pilar, adelantaba hace un momentito yo que forma parte del último paquete de medidas anticrisis que aprobó el Gobierno central antes de la Navidad para hacer frente a esa inflación. La rebaja del IVA llevaba tiempo sobre la mesa, pero el Ejecutivo no quería algo generalizado, sino sobre ciertos productos concretos. Y esto es lo que entró en vigor nada más empezar el año, la eliminación del IVA de aquellos productos que lo tenían ya súper reducido. Es decir, lo que también decía en directo Eneca desde Burgos, del 4% se suprimía el IVA en casos como, por ejemplo, el pan común, el pan congelado, la masa congelada, la harina, la leche, el queso, los huevos o también frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Los aceites de oliva o de semillas y la pasta, que estaban grabados con el IVA reducido del 10%, ahora pasan a tenerlo al 5%. Y lo que queda fuera de esta medida de la rebaja del IVA es la carne y el pescado, grabados todavía con el 10% y que mantienen ese IVA, a pesar que también son alimentos fundamentales, en torno a un 15% más caros que hace un año, y de que también reclamaban una bajada tanto la oposición como los dos sectores afectados, el cárnico y el del pescado. ¿Y cuánto va a durar esta reducción de los tipos del IVA? Pues en principio 6 meses, hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, podría terminar antes, el 1 de mayo, en el caso de que la inflación subyacente de marzo quede por debajo del 5,5%. Les recuerdo que la inflación subyacente es la que no incluye el precio de alimentos y de la energía, y en diciembre, dato que hemos conocido hoy, según el dato adelantado, fue del 7%. Bueno, pues han pasado 13 días de la entrada en vigor de esa medida, de la rebaja del IVA. Isabel, me imagino que ha habido ya tiempo suficiente como para poder adaptar esa medida, ¿no?
Bueno, nosotros la hemos adaptado desde el primer momento. En el caso, bueno, a principios de enero estaba implantada en todos nuestros supermercados en un tiempo récord, porque es verdad que tan solo tuvimos 4 días y fue complicado el implantarlo tanto en temas de informática como reetiquetando en el lineal, pero se aplicó a todos los productos, como ya lo comentamos, y como no puede ser de otra manera, y estaba implantado a principios de enero. ¿Los supermercados de Castilla y León están cumpliendo con esa rebaja del IVA? Es decir, ¿los consumidores de Castilla y León tienen la garantía de que cuando entran en el supermercado se les está aplicando esa rebaja del IVA que aprobó el Gobierno y que ha entrado en vigor el 1 de enero? Por supuesto, todas las empresas a las que yo represento y están en nuestra asociación han aplicado la rebaja del IVA a todos los productos que así lo tenían a principios de enero, con lo cual están cumpliendo perfectamente con el Real Decreto Ley que establece el Gobierno. Isabel, me imagino que están de acuerdo con esta medida. Creo que cuando hablamos en un programa anterior apostaban por una rebaja del IVA precisamente frente a la otra alternativa que proponía el Gobierno, que por lo menos proponía la ministra Yolanda Díaz, que era la de limitar el precio de los productos, ¿no? Efectivamente, nosotros apostamos, y es una medida que nosotros reclamamos ya en el mes de mayo del año pasado, reclamamos esta medida de la reducción del IVA porque consideramos que, primero, el IVA es un impuesto indirecto, es un impuesto inflacionista y realmente la afectación que tiene y la repercusión es inmediata, ¿no? Para los consumidores. Entonces, es una de las medidas que nosotros estábamos reclamando ya en el mes de mayo. Sí que consideramos que se ha tardado bastante tiempo en aplicarla y, por otro lado, que no ha sido muy ambicioso porque ha dejado fuera pues, productos y alimentos fundamentales para nuestra dieta, como son carnes, pescados, lácteos o conservas, por ejemplo. Y eso es precisamente lo que le voy a preguntar también a Rubén. Rubén, esa medida, esa rebaja del IVA, ¿se ha quedado corta? Bueno, se queda corta desde el minuto 1. Realmente bajar el IVA, imaginemos una caja de leche de 1 litro que de repente de diciembre de 2021 a diciembre del 22 sube 60 céntimos, que se han dado casos. Un incremento porcentual del 70% incluso, como en esos u otros productos. ¿Cómo se alivia realmente bajando en 4 o 5 puntos el impuesto, el IVA? Eso no tiene una repercusión a la baja de forma considerable. Es un mero retoque, casi cosmético, diría yo, en los precios. Hay que controlar que se cumpla, pero no significa que por cumplirse el consumidor ahora esté pagando un precio razonable por su oferta de la compra. Rubén, Facua, quien usted representa, denunció en su día que había grandes cadenas de supermercados que no estaban cumpliendo con esa rebaja del IVA en determinados alimentos. ¿Se han corregido esas deficiencias que ustedes han observado? Bueno, vamos por partes. Analizamos 8 grandes cadenas de supermercados e hipermercados. Solo en una se cumple en la totalidad de los productos el traslado de la rebaja del IVA. En el resto, a distintos niveles. Es decir, la mayoría de alimentos cumpliría, pero hay una serie de ellos en las distintas superficies que no lo están haciendo. ¿Eso implica un incumplimiento generalizado? No, pero sí implica que con algunos productos se incumple la ley. Productos que igual yo voy a comprar 3 de ellos esta semana y por tanto estoy viéndome perjudicado a nivel económico, no de una forma espectacular, porque igual lo que me ahorro son 40 céntimos si se lo hubieran aplicado, pero son mis 40 céntimos porque no se los va a llevar Hacienda, se los quedaría como aumento de margen ese establecimiento, multiplicándome a mí por muchos clientes en cientos de establecimientos de toda España. ¿Lo han corregido? La mayoría sí, y además es lo llamativo. Lo que señalamos públicamente la semana pasada, vimos el listado, lo colgamos en nuestra página web, se ha corregido en casi todos los casos, pero teníamos más irregularidades en precios detectadas que no las habíamos hecho públicas, sencillamente porque no nos dio tiempo, porque estábamos tabulando los datos de más de 1.100 precios y ahora de repente esos no han cambiado. Es decir, han corregido los precios que habíamos dicho públicamente, los que estaban mal pero no habían trascendido, no habían salido a la luz, siguen en casi todos los casos igual. Eso nos da a entender que hay una acción-reacción. Facua denuncia, el sector empresarial reacciona rectificando el precio. Mañana igual rectifican los que denunciamos ayer, que hicimos pública la ampliación alrededor de una decena de nuevos precios irregulares.
Rubén, ya he escuchado a Isabel, a la gerente de ASUCIL, la Asociación de Supermercados de Castilla y León, que garantiza que aquí en nuestra comunidad se han cumplido esa rebaja del IVA. No lo sé si ustedes en ese análisis que han realizado lo han hecho por territorios o simplemente por cadenas de supermercados. Son grandes cadenas a nivel nacional, las 8 principales cadenas, por lo tanto no hemos tenido capacidad de actuación para ir más allá de eso de momento. No descartamos más evaluaciones de precios, pero hay que decir que las administraciones tienen también que hacer su trabajo, ¿no? Creemos que las comunidades autónomas, que las autonomías tienen capacidad inspectora, las autoridades de protección al consumidor, la Dirección General de Consumo de cualquier territorio, incluido evidentemente Castilla y León, podría haber realizado controles de precios a finales de diciembre, y durante ahora los principios del mes de enero. ¿Las han hecho? No lo sabemos. De momento solo ha trascendido que Baleares ha hecho controles en diciembre y enero, la Dirección General de Consumo del Gobierno Balear. Es la única comunidad autónoma que ha dado a conocer controles de los que ha detectado también una serie de irregularidades en establecimientos de la región y las ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, igual que hemos hecho nosotros con esas 7 grandes cadenas. ¿Se está inspeccionando en Castilla y León? Que lo cuenten. Si no es así, pues creemos que eso es negativo para los consumidores, más allá de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto al Ministerio de Agricultura, en teoría estarían articulando mecanismos de control. En teoría, porque hasta el día 9 de enero, esta semana, el Ministerio de Agricultura no ha hecho público que es él el que va a desarrollar los controles. La semana última del mes de enero, el día después de que el presidente Sánchez anunciara la medida, la ministra de Comercio, la ministra Reyes Maroto, dijo que iba a crear un observatorio de precios. Y luego esto pues se desmintió por parte del ministro Planas, el ministro de Agricultura, que planteó que ya existe un observatorio de precios en España, que lo tiene su ministerio, aunque solo controla, parece ser, precios en origen, ahora también tendría que controlarlos en puntos de venta. Isabel, ¿qué es lo que tiene que contestar a lo que ha dicho, a lo que acaba de decir Rubén? Bueno, realmente, como acabo de decir, por parte de nuestras cadenas, es verdad que nuestras cadenas no aparecen, ninguna de ellas, en el informe que el representante de Facua comenta. Sí que es verdad que también, no sé, hablando de las otras empresas, que desde luego yo no las represento, pero en cualquier caso entendemos que el índice de error que puede haber existido se puede dar en todos los casos, incluso en el propio informe de esta organización, cuando lo hizo, pues sí que citaba a las 8 cadenas como incumplidoras de estos traslados de repercusión del IVA y sin embargo, bueno, pues se vio que una de las cadenas, que en ese caso sí que era un asociado nuestro, pues habían tenido ellos un error al contabilizar ese IVA, que era de un producto que no le aplicaba la bajada, con lo cual simplemente decir que estos errores pueden existir en todos los sitios, que puedan haber pasado en la cadena a otras empresas, por la premura también en la que se ha actuado, pero que en cualquier caso también les ha afectado a ellos porque en su propio informe pues han rebajado el número de incumplimientos en el primer informe y lo rectificaron también. Rubén, ¿puede entender que lo que está diciendo Isabel, ¿no? Que esa premura, porque claro, esto se anunció creo que un 27 de diciembre, entraba en vigor el 1 de enero, ¿puede entender que esos fallos o esos incumplimientos pueden venir derivados de fallos, de que no haya dado tiempo a actualizar todos los precios? Por eso precisamente ponía antes el ejemplo de cómo las cadenas, cuando nosotros hemos alertado públicamente de irregularidades, han modificado a posteriori todos esos precios, pero de aquellos precios de los que no habíamos alertado que estaban incorrectos, no han hecho nada y tiempo les ha dado. Por tanto, estamos a día 13. Ayer seguíamos viendo irregularidades en algunos de esos productos que seguían sin rectificarse y ahí, que sea un error, ya lo ponemos bastante en duda. En cualquier caso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el panadero que vive y que tiene su local enfrente de mi casa, es un pequeño empresario, pues yo estoy seguro que del día 31 de diciembre al 1 de enero o al 2 de enero cuando volvió a abrir, igual no le dio tiempo a cambiar los precios de todo lo que vende, productos de todo tipo de alimentación en los que se incluyen pues muchos quesos, leches, huevos que estarían afectados por la medida. Igual no le dio tiempo, aunque era su responsabilidad legal hacerlo. Pero estamos hablando de grandes empresas de distribución comercial, estamos hablando de cadenas importantes a nivel nacional o regional de supermercados e hipermercados
que tienen que actuar con velocidad porque, desde luego, el nivel de beneficios anuales de muchos cientos de millones que tienen les da, creo, para hacer una inversión en la logística necesaria para apresurarse. Ahora, que el 1 o 2 de enero no lo habían corregido todo y fueran ciertos errores, podría ser aceptable ese argumento, pero en cualquier caso no dejan por ello de incumplir la legislación. Tienen que acelerar un proceso, igual que cuando un establecimiento de otro sector, bueno, incluso de estos también, anuncian ciertas ofertas especiales, rebajas. Eso de un día para otro han cambiado todo el etiquetado en la tienda. No ha habido ningún problema porque han activado un protocolo de que el personal se dedique a eso especialmente o vayan más trabajadores a desarrollar esa labor. Insisto, no hay fraude generalizado, no podemos decir que se haya incumplido masivamente la medida, pero se dan incumplimientos que pueden ser más o menos puntuales, que hay que corregir, y posiblemente cuanto más pequeño sea el negocio, pues menos preocupación o prisa ha habido para resolver este cambio. Y además, creo que los pequeños se sienten menos controlados que los grandes. Eso va a su favor, por desgracia, en este caso. En todo caso, Rubén, por aclararlo, la denuncia se ha quedado en una denuncia pública. Quiero decir que ustedes no tienen intención de ir más allá, ¿no? Una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que entendemos que sería el órgano que podría aplicar las sanciones, según viene a recoger el texto del Real Decreto Ley que publicó el BOE a finales de diciembre, el día 28. Es una denuncia que hemos formalizado con las debidas pruebas, es decir, con documentos que acreditan que efectivamente los precios estaban de una manera u otra en los días en cuestión, y que hemos ampliado además en esta misma semana con nueva información relativa a precios del día 11 y 12 de enero. Otra cuestión, Rubén, cuando entró en vigor la rebaja del IVA el 1 de enero, bueno, pues esos días posteriores en las redes sociales sí que hubo algunos consumidores, algunos usuarios que denunciaban ciertas prácticas por parte de los supermercados que habían subido los precios antes de la rebaja del IVA, o sea, en días anteriores. ¿Ustedes desde Facua han detectado esas prácticas de aumento de precios antes de esa rebaja del IVA? A ver, antes de la rebaja del IVA, todo Dios ha subido precios, pero no porque lo hayan hecho cuando el presidente Sánchez anunció las medidas. Es que durante todo 2022 ha habido una subida de precios brutal. Como decía antes, en algún caso un 70% de incremento, en muchos casos del 40%, del 30%. Es un auténtico disparate el que se ha dado. En casos determinados, para aumentar márgenes de beneficio en las empresas que venden directamente al público, en otros casos porque sus proveedores, los fabricantes, han aplicado subidas. Ahora, el día 27 de diciembre, cuando el presidente del gobierno comparece y anuncia que se va a aplicar la rebaja del IVA desde el 1 de enero, ese día, o el siguiente, ¿han aplicado las cadenas un incremento de precios? Bueno, nosotros hemos controlado a 8 cadenas y podemos decir que no. El día 27 de diciembre realizamos una visita y rastreo, según los casos, de páginas web o de establecimientos a 8 grandes cadenas. Hemos evaluado más de 1.100 precios y solo hemos detectado subidas del 27 al 30 de diciembre en 12 productos que luego, cuando se les ha repercutido la bajada del IVA, ha bajado solo sobre el precio del 30 de diciembre, no sobre el que tenían el 27. Es decir, no han sido subidas momentáneas, sino que llegaron para quedarse. En 12 productos de 2 grandes cadenas únicamente se habría dado ese incremento de un total de 1.100. Con lo cual no se ha producido una trampa del comercio para inmediatamente subir los precios y luego retocarlos a la baja. Otra cosa es que la trampa ha estado durante todo el año 2022. Isabel. Bueno, en este caso no podemos tolerar que se hable de trampa, ¿no?, en la subida de los precios de los alimentos. Cuando nosotros estamos hablando de que los precios de los alimentos han subido por una subida de costes. Una subida de costes que se ha dado, como todos sabemos, y son unas causas objetivas, con la subida del coste de las materias primas, principalmente las importadas, que ya empezaron a subir en 2021, pero que se agudizó esa subida con el tema de la invasión de Ucrania. Una subida generalizada desde el septiembre de 2021 de los costes energéticos y también de los combustibles. Eso hace que, en efecto, la subida de los costes a la producción sea elevadísima. Los incrementos que ha dicho en ningún caso se producen en el consumidor final. Los incrementos más altos los tenemos, por ejemplo, con el azúcar de un 50%, pero si lo extrapolamos y nos vamos al principio del origen de la cadena, podemos ver que para los
el sector productor, agricultores y ganaderos han sufrido unos incrementos, en efecto, si hablamos, por ejemplo, de abonos de más de un 300%, en general, eso, lo que tenemos los datos hoy a diciembre de 2022, la subida que han trasladado agricultores y ganaderos a sus precios es casi de un 40%. Mientras que la industria lo hace en algo, un 20-21%, y la distribución, el comercio, lo hace en un 15%. Cuando decimos, con lo cual, los márgenes se están estrechando mucho a medida que nos acercamos al consumidor. Que los ganaderos y los agricultores hayan subido un 40%, concretamente en el mes de diciembre se habla de una media de un 38,7%, no estamos diciendo que se estén enriqueciendo tampoco, porque los costes que tienen que soportar son mucho mayores todavía. Con lo cual, no podemos, no se puede tolerar que se trate de trampas y de que se han subido de forma indiscriminada. Los precios de los alimentos a los consumidores se están subiendo lo menos posible y se ha tardado en subir siempre el máximo tiempo posible. Nosotros es un negocio, el comercio y el de las cadenas que yo represento, es un negocio en el que el negocio está básicamente en vender mucho, vender muchas unidades en la rotación, porque el margen, como se puede comprobar en el registro mercantil de cualquier ciudad, el margen es muy pequeño, estamos hablando de márgenes de en torno a un 1 o un 3%, con lo cual nosotros el negocio está en vender mucho y vendemos muchas más unidades cuando los productos son baratos, porque la gente se anima al consumo, con lo cual para nosotros desde luego el que los precios estén más altos no es un negocio. Nosotros estamos ajustando los márgenes porque los precios vienen disparados de origen y es así. Además tenemos una ley de la cadena que cumplir. Sí, que no les interesa subir los precios, sobre todo claro, con la competencia que hay, desde luego. Y de márgenes y de costes sabe mucho nuestro siguiente invitado. Bueno, el pan es uno de esos productos que se ha beneficiado de la rebaja del IVA, ha bajado del 4 al 0%, pero aclárenos, ¿es solo el pan común o afecta a todo tipo de panes? Efectivamente, es solo el pan común. O sea, que si vamos a la panadería a comprar una barra de cereales de otro tipo, vamos a seguir teniendo el IVA. Efectivamente, o una torta de aceite, o el pan rallado, o el pan de molde. O sea, cualquier otro tipo de pan que no sea la barra de pan normal. No ha bajado del 10%, no ha bajado al 5%. ¿Y cómo les está repercutiendo a ustedes esa rebaja del IVA? ¿Cómo lo están notando? Vamos a ver, nosotros ya partimos, como bien decía Isabel, de unos costes de origen altísimos. Ahora sí es cierto que se ha moderado un poquito el tema energético, el tema eléctrico, el tema del gas, el tema del gasoil y demás. Pero de un año y medio para acá estamos en un 200% de incremento, cuando no es más. Materia prima, las harinas, un 80%. Levaduras, un 90%. Este año, por ejemplo, en Valladolid tenemos desde el 1 de enero un incremento salarial de un 4%, más su correspondiente IRPF y sus correspondientes seguros sociales. Esto está afectando evidentemente a todo el precio final, pero sí entiendo que toda bajada es buena, todo lo que sea bueno en cuanto a bajadas es bueno para el consumidor, pero en una barra, las capitales aproximadamente por término medio está entre 50 y 60 céntimos la unidad, estamos hablando de 2 céntimos. O sea que ustedes, esta rebaja del IVA no está haciendo que los consumidores lo noten en el bolsillo y vayan a comprar más pan, por ejemplo. Evidentemente no. Eso sí lo notan cuando van a comprar efectivamente la fruta, que los precios son mucho mayores, se compran en mayores cantidades, y en el aceite, por ejemplo, que es otro producto que está caro, pues ahí sí que evidentemente se nota una bajada del 10 al 5 o del 4 al 0. Pero en el pan, una pieza, 2 piezas, pueden suponer al mes, una familia normal, poco más de €1, €1,50 en el mejor de los casos. Miguel, y de cara a los proveedores, ¿a ustedes les está... no sé, ¿han notado que les vaya a costar más barato esas materias primas?
o no? Porque me decía antes que los precios, bueno, pues están más o menos fijados ya, entonces pues que no les repercutía tampoco en demasía, ¿no? Vamos a ver, como bien decía Isabel, los agricultores han sufrido unos incrementos en sus costes que evidentemente aplican al resto de la cadena. En el caso de las harinas, entendemos que las políticas agrarias no son las correctas. Castilla y León siempre fue el granero de España y ahora somos deficitarios a nivel nacional en harinas panificables. Prácticamente más de la mitad viene de fuera de España. En materia energética, bueno, pues sabemos lo que está sucediendo, tenemos que depender de energías de fuera y aquí, bueno, pues hay otro tipo de energías que nos están explotando y se están cerrando, con lo cual, bueno, pues es un problema mucho más de fondo que bajar un 4% de IVA o del 10 al 5. Entendemos que es un problema de mucho más calado. Ustedes, Miguel, siguen reclamando ayudas específicas, ¿no?, para su sector. En Francia, por ejemplo, hace unos días van a aplicar, según el presidente Macron, que en el pan, por ejemplo, los productores puedan amortizar el 20% del coste energético en sus cuentas anuales, siempre y cuando la energía supere unos precios que serán los que se marquen. Aquí yo incluso diría algo que puede sonar raro, pero que la Administración en nuestro sector se siente con nosotros a hacer un escandallo de costes y habría muchas sorpresas con estos escandallos. A la Junta de Castilla y León, por ejemplo, sí que hemos hablado con ellos, han abierto una línea de crédito a través de las empresas para las empresas del sector y para otro tipo de empresas con unos créditos a coste cero, interés cero y a devolver en 5 años con 2 años de carencia. Eso es lo que, por ejemplo, y además una campaña específica de promoción de los productos artesanos y los productos de Castilla y León de panadería. Pero siguen reclamando, por ejemplo, al Gobierno central esas medidas extraordinarias, sobre todo para su sector, porque claro, ustedes también se han quedado fuera de los beneficios al combustible, sí, que va destinado a transportistas, bueno, pues a otros agricultores, a pescadores, a navieras, pero ustedes no han entrado ahí, ¿no? Estamos fuera y también con Diputación se les ha dicho claramente que hay empresas en los pueblos que suministran pan a 20 y 30 pueblos y hacen todos los días 200, 300 y hasta 400 kilómetros para llevar su producto a pueblos donde hay 8, 10, 20, 50 habitantes, donde no hay panadería y que puede llegar a haber un desabastecimiento en determinadas zonas rurales. ¿Tienen pensado bueno, pues pedir, no sé, una reunión en los próximos meses y aprovechando que este año es año electoral, bueno, pues a lo mejor algo cae, Miguel, no lo sé? Sí, nuestra patronal nacional, que engloba 12.000 empresas, está teniendo conversaciones con distintos ministerios para arbitrar una serie de medidas que puedan paliar un poco, digamos, el cierre que está habiendo de empresas de panadería. En Castilla y León somos 1.200 empresas. Es un sector, digamos, muy atomizado, pero que llega absolutamente a todos los pueblos de nuestra comunidad, incluso al pueblo más lejano de cualquier provincia. Miguel, por eso le iba a preguntar que cómo están sobreviviendo los negocios de Castilla y León, porque me imagino que la mayoría son pequeños negocios. Entonces, ¿cómo están haciendo frente a todos esos costes? Que aunque, Miguel, nos decías que bueno, se había notado que a lo mejor no era el coste de la energía, ha bajado un poco, pero ¿cómo están afrontando esa situación que tienen? Claro, vamos a ver, ellos vienen sobre todo, ahora me refiero un poco a la zona rural. Estas empresas subsistían mucho de los productos, pues esto, de bollería, de pastelería, magdalenas y demás. Cuando hubo la pandemia se cerró, prácticamente solo estuvieron vendiendo pan, porque digamos que los fines de semana, que es cuando la gente va más a los pueblos, pues evidentemente no se podían desplazar, con lo cual exclusivamente del pan han tenido que estar viviendo durante todo este tiempo.
y eso les ha provocado unas pérdidas muy importantes. Yo sé de bastantes empresas que están solicitando ya créditos para el circulante y algo menos para inversión. Bueno, pues hoy estamos hablando de esa rebaja del IVA que creo, Rubén, si me confirmas, creo que hasta mayo estará vigente. Estará vigente hasta que finalice el mes de abril, pero si la inflación subyacente del mes de marzo no baja del 4,5%, se prorrogaría dos meses más. Sí, se prorrogaría hasta final de junio. Sí, cierto, nos lo recordaba también nuestro compañero Eduardo antes. Pues me tengo que ya despedir de todos ustedes. Isabel, Rubén y Miguel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en nuestro programa. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más cosas de la actualidad. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. Hoy 13 de enero es el día elegido para recordar la lucha contra la depresión. Un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, Eduardo. En España, unos 2 millones de personas presentan algún tipo de cuadro depresivo. Aquí en Castilla y León es la comunidad con mayor prevalencia. Afecta al 10% de los ciudadanos, unos 240.000. Además, hoy sabemos que la depresión también es un síntoma de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. Hay capacidades que ya no puede desarrollar, que tiene dificultad en el funcionamiento de la vida diaria, ¿no? En las actividades diarias, ya el desempeño no es igual, empiezan a tener fallos. Y eso les va haciendo tener sentimientos bueno, pues de no satisfacción, ¿no? Y va provocando un poco esa apatía. Y recién acabadas las Navidades, muchos piensan ya en la Semana Santa y ya conocemos el cartel de la de Zamora, declarada de interés turístico internacional. Es este que van a ver a continuación, muestra una obra de Carlos San Gregorio y será la encargada de promocionar la Pasión Zamorana de este año. La obra se pintó en 2001 y es propiedad de un particular que la ha cedido para la ocasión y sirve además como homenaje póstumo a su autor. Lo que ya está aquí mismo es Pingüinos 2023. Los moteros calientan motores en las primeras horas de la concentración invernal que se celebra este fin de semana en Valladolid. Y vamos a comprobar de qué manera lo hace Manuel Centeno. Buenas tardes ya a esta hora del viernes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues aquí estamos, efectivamente, en la zona de acampada de los Pingüinos, donde están llegando para las inscripciones, aunque nos dicen que será a partir de mediodía cuando llegue el punto más alto de moteros que van a llegar hasta aquí, hasta Valladolid. A esta hora han superado ya los 18.000 inscritos, pero esperan llegar a los 40.000, es decir, superar los 38.000 de la edición pasada. Está todo preparado, ya la gente está haciendo sus hogueras, está acampando y la organización tiene todo dispuesto. Esta enorme carpa donde se va a desarrollar, bueno, pues todos los actos oficiales, donde se van a dar algunos homenajes, donde va a tener lugar algunas actuaciones por la noche, la Nochevieja Pingüinera con los 12 piñones también, y aquí tenemos la zona en la que están llegando para inscribirse y para recoger la bolsa de los inscritos. Vamos a acercarnos para preguntar a dónde o desde dónde vienen los moteros. La organización nos ha confirmado que, pese a que esta es la concentración invernal de moteros más importante de Europa, hay inscritos desde México y desde Panamá. Eso ya nos lo han confirmado. Vamos a acercarnos para preguntar a ver desde dónde están llegando algunos de los moteros que tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a preguntar, bueno, a ver, perdóname que estamos en directo, déjame que te pregunte. ¿Desde dónde vienes? Dall'Italia. ¿De qué parte de Italia? Rimini, Misano Circuit. ¿Y qué tal ha sido el viaje? Un viaggio molto bene, c'era il sole, buon viaggio, 2000 chilometri di strada molto bella. ¿Es la primera vez que vienes a Pingüinos? La quinta, guarda. 2004 la prima volta, questo è il quinto anno che vengo al Pinguino. Eso es que te lo pasas bien, ¿no? Molto bello, è un'organizzazione fantastica questa qui del Pinguinos in Spagna, è una bellissima concentrazione. Pues muy bien, a pasarlo bien. Déjame que te pregunte, ¿tú de dónde eres? De Málaga. ¿Cuándo has venido? Vine ayer. ¿Y qué tal lo estás pasando? Muy bien, estupendamente. Además este año no hace mucho frío, ¿no? No, por eso he venido, porque yo le temo mucho al frío y aprovechando que este año sabíamos que no hacía frío, digo, pues vamos a aprovechar porque otra oportunidad como esta creo que no vamos a tener. ¿No habías venido antes? No, es la primera vez. ¿Y qué te está pareciendo? Espectacular.
Viajo por Europa y eso, y voy a muchos eventos y este está muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tiene esto para que os mováis tanto, para que lleguéis a tener esta hermandad, esta camaradería? Pues no sabría decirte, pero yo creo que es boca a boca, que es conocido por lo menos a nivel de España, en todos los puntos que hay de España se conoce y vamos, y en el extranjero, porque ya te lo ha dicho el italiano. Vamos, que es mundialmente conocida esta reunión motera. Muy bien, pues que grande que hay. Que lo disfrutes. Gracias. Bueno, vamos a seguir buscando protagonistas, vamos a seguir hablando con más gente y vamos a buscar, por ejemplo, aquí gente más joven que veo que están tomando bueno, iba a decir el caldo pingüinero, no, en este caso es cerveza. ¿Desde dónde vienes? Desde Jaén. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Genial, todo el año subimos y vamos, la mejor concentración que hay en todo el año. O sea que ya has venido más veces, ¿no? Sí, está el cuarto año. ¿Y qué estás viendo de diferente este año con respecto a los anteriores? Pues bueno, este año también es el primer que hemos venido antes. Normalmente venimos siempre los días por la tarde, nos vinimos ayer y ahora es más tranquilo, pero la verdad la organización muy bien, la entrada muy bien, pero ahora perfecto. ¿Y tú que vienes del sur, este año que no haga frío, mejor, no? Hombre, se echa de menos un poco de frío, ¿no? Porque no seas pingüino, pero vamos, se agradece, se ha agradecido. Muy bien, pásalo bien. Igualmente. Bueno, compañeros, pues ya veis, así está en este momento la acampada de pingüinos. Por ahí detrás no veis aquí el humo porque lo tapan las casetas, pero ya os puedo asegurar que el ambiente ya es el de todos los años, ¿no? Y que este año se quiere volver a esos números prepandemia. Vamos a ver si la organización consigue llegar a los 40.000 inscritos. De momento, gracias Manu, ya hay 18.000 llegando hasta Valladolid. ¿Y qué harían ustedes si se encuentran 12.000 euros por la calle? Eso es lo que le pasó a un vecino de Segovia justo antes de Navidad. Él lo que hizo fue llevarlos a comisaría y devolver el dinero. Y su dueño, agradecido por el gesto, había viajado de Pontevedra a Segovia para vender un coche, le compensó con 500 euros, un gesto el de ambos, de los que ya no quedan. Parece que estamos hablando como de una situación extraordinaria cuando debería ser el comportamiento habitual de las personas, que cuando nos encontramos con cualquier objeto, sobre todo algo valioso, lo devolviéramos. Pero en Segovia hay muchos ciudadanos concienciados y que tienen un comportamiento ético y el comportamiento deseable en cualquier persona, que es devolver aquello que nos encontramos y que no es nuestro, evidentemente. Pues muy bien, eso es lo que hay que hacer, ¿no, Edu? ¿Tú qué habrías hecho con 12.000 euros si te los encuentras ahí en la calle? Yo es goloso quedarse una parte, pero los habría devuelto sin esperar nada a cambio. Sí, eso es. Yo es que solo me pongo en la piel de la persona que los ha perdido y es que, bueno. Que viene de Galicia encima el pobre. Eso, que va a vender un coche, 12.000 euros perdidos, por favor, había hecho el día. Bueno, que es viernes, que no tenemos tiempo para más, pero que el lunes estamos aquí muy puntuales. Que disfruten del fin de semana. Buen fin de semana para todos y hasta el lunes. Adiós. Adiós.